Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Rubén Villamosa, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hacer una breve review comentando algunos de los inputs más importantes sobre una operación que tomé el otro día, la cual compartimos y estuvimos comentando sobre ella en el canal privado de Discord, al cual te sugiero que accedas. Sabes que es gratuito para ti si has comprado mis 3 libros o alguna de mis otras formaciones, así que si es tu caso y no estás dentro del canal, te sugiero que me envíes un email para que puedas acceder. Vamos con este pequeño ejercicio que lancé en la comunidad y vamos a resolverlo porque comentaba que había una serie de inputs que un operador Wyckoff ya intermedio avanzado debería ver porque son los inputs con los que trabajamos siempre y es la única manera de comprobar si realmente el conocimiento que estás adquiriendo lo has interiorizado bien. Al final este tipo de ejercicios se hace sobre todo para eso. Gráfico en blanco, te dejo una entrada, te dejo una salida. Tienes que interpretar, tienes que hacer tu propio ejercicio para ver si realmente identificas aquellos elementos que deberías, insisto, estar identificando. Entonces tenemos una operación en largo que tomamos ahí, en ese punto de entrada. Esto es el gráfico de 30 segundos. El gatillo de entrada lo tenemos en esa vela alcista y el cierre lo tenemos en ese punto un poquito más arriba. Venga, a nivel general, lo primero y más importante que deberíamos haber evaluado antes de hacer foco sobre este gráfico de temporalidad tan baja es ver en el contexto superior dónde estamos. Este fue uno de los inputs que ningún miembro de la comunidad sacó. Me parece muy curioso, porque siempre hablamos de que el contexto lo determina el más largo plazo. El contexto nos va a identificar qué queremos hacer, si comprar o vender. Nos va a resolver esa primera pregunta de nuestro plan de trading. ¿Qué queremos hacer, comprar o vender? Vale, pues si nos vamos a un time frame superior, aquí tenemos gráfico de 15 minutos, lo que vemos es que la entrada se produjo por ahí. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos una visual zona de potencial aparición de demanda muy clara. Este rango, bien delimitado por arriba y por abajo, nos deja unas zonas operativas muy claras de identificar. Esto lo tienes que estar viendo. No te puedes meter a operar en gráficos de 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, sin ver un time frame superior. Como mínimo un time frame superior. Gráfico de 15 minutos. ¿Cuál es el contexto del gráfico de 15 minutos? Si yo veo que aquí se produce un giro, aquí se produce un giro, aquí se produce una zona que genera un giro posterior, aquí se produce un giro. Entiendo que todo esto es una zona muy interesante para valorar la posibilidad de que en el futuro se vuelva a producir otro giro. Si te fijas, lo mismo sucede por arriba. Aquí se produce un giro, aquí otro 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 giro. Vale, pues puede ser que en un futuro, cuando el precio alcance esta zona, se produzca otro giro. Son inputs muy sencillos que de verdad debemos estar automáticamente identificando. Automáticamente. Porque es el más importante. El contexto del largo plazo nos va a determinar qué es lo que quieres hacer. Luego en el corto plazo te podrás montar las películas que quieras, pero en el largo plazo ya tienes que saber lo que quieres hacer. Y si ya estás en el lado equivocado del mercado, si ya quieres vender donde deberías querer comprar y viceversa, vamos mal. Vamos mal, ya vamos mal. ¿Vale? Entonces, input número 1 y más importante, el contexto. El contexto del time frame superior. Esa potencial zona de demanda que me identifica que posiblemente a lo mejor también vuelve a suceder un giro alcista del precio. ¿Vale? Pues entonces ya tengo resuelta la primera de mis grandes preguntas, que es ¿qué quiero hacer, comprar o vender? Además, sobre este mismo gráfico observamos otro de los inputs que podemos tener en cuenta, que es el VWAP semanal, representado por esa dinámica verde. El VWAP semanal se encuentra por debajo del precio. Quiere decir que hay cierto desequilibrio alcista. Quiere decir que el mercado viene subiendo, el VWAP por debajo, contexto de fortaleza. No es un input tan significativo ni interesante como identificar el contexto, pero sí que nos gusta verlo para, bueno, pues es un input a favor, que me suma. Sobre todo si está alejado del precio, me suma, no me molesta, porque podríamos también buscar cortos para ir a buscar cerrar ese gap entre precio y VWAP, pero no es el caso. O sea, entendemos que el precio está alejado sobre él, como no está relativamente cerca, ni por arriba ni por abajo, no me molesta, me gusta, me puede identificar cierta fortaleza, pues me vale. Contexto, VWAP. Venga, ¿cuál es el contexto de este time frame, de esta temporalidad? Hemos dicho que en el gráfico de 15 minutos tenemos contexto alcista porque podemos estar en zona de potencial aparición de demanda. ¿Cuál es el contexto aquí? Pues aquí rápidamente, si la entrada es esta, me tienes que estar identificando que el precio viene de posicionarse por encima de esta estructura de potencial acumulación y que ahora mismo está trabajando esta otra estructura. Esto es el contexto que me tienes que identificar aquí. A nivel
Contexto, insisto, esto es lo que tienes que haber identificado. Que el precio se encuentra por encima de una estructura previa, que entendemos que es de acumulación. ¿Por qué es de acumulación? Pues entendemos que ha roto por arriba y no ha tenido la capacidad de enviar el precio abajo. Entonces, todo lo que sea mantenerse por encima de este rango es acumulación, contexto de fortaleza. Tenemos el contexto de largo plazo y el de medio y el de corto plazo, que es este. Además de este contexto, si te das cuenta, esta acción forma parte del evento de rotura y test para continuaciones. Rotura y test para continuaciones. Entonces, el contexto de fortaleza nos encontramos a favor de esta última estructura potencialmente acumulativa y además en situación operativa de test tras ruptura alcista por eventos de la metodología Wyckoff a tener en cuenta. Es una zona operativa que nos interesa mucho identificar y valorar porque nos puede proporcionar una oportunidad en compra. Contexto, insisto, del corto plazo a favor. Ya tenemos 3 inputs. Vamos a por el cuarto. En este punto tienes que tener claro también, tienes que haber identificado cuál es el comportamiento del volumen. ¿Qué características tiene el comportamiento del volumen para esquemas acumulativos y para esquemas distributivos? Quiero confirmar que de alguna manera esto es una acumulación y que esto es una potencial reacumulación. ¿Cuál es el comportamiento del volumen que quiero ver ahí? Absorción, reducción del volumen, ¿no? Quiero ver una reducción durante el desarrollo de la estructura, ¿vale? Veo esa reducción durante el desarrollo de la estructura. Aquí, hasta que se produce el shakeout, veo la reducción del volumen durante el desarrollo de la estructura, ¿vale? Es otro check a favor de que potencialmente esto sea una reacumulación y tenga un efecto alcista, como si tuvo. Tienes que estar identificando esto. Este fue otro de los inputs que me estalla la cabeza, no se identificó dentro de la comunidad. ¿Cómo no vamos a identificar cuál es el comportamiento del volumen si es primordial? Si es de lo primero sobre lo que incidimos, de lo primero sobre lo que nos enfocamos a la hora de... Para mí es un input muy interesante. Este tipo de comportamiento de absorción, de reducción del volumen, cuando se desarrolla la estructura en sí, a mí me da mucha fortaleza verlo. Entonces, joder, esto tenemos que identificarlo. Cuarto input. Vamos a por el quinto. El quinto input. El comportamiento más determinante del mercado, que es la sacudida. El comportamiento más determinante del mercado. En este punto, miro hacia atrás y lo que veo es que venimos de esto. Venimos de un potencial shakeout. Venimos de un potencial shakeout más test. Shakeout más test. Ese comportamiento por sí solo ya debería sesgarnos direccionalmente. Por sí solo. Si te lo encuentras ese comportamiento aislado en cualquier otro punto del gráfico, ya casi debería sesgarte. Entonces, imagínate si además te da el contexto que tienes del time frame superior y del time frame inferior. Contexto de potencial zona de aparición de demanda con potencial estructuras acumulativas y reacumulativas. Es un comportamiento ideal. Y siempre vamos a estar operando este tipo de comportamiento porque nos da muchísima confianza. El sexto, y súper importante, y vale que mucha gente todavía le cueste identificarlo, pero esto es vital. Y por ejemplo, en el taller de lectura de mi primer libro, de la metodología Wyckoff en profundidad, en el taller de lectura, insisto, en directo, lo hemos comentado muchísimo, he incidido mucho sobre esto, porque son huellas ocultas que tienes que tener una vista un poquito más fina para darte cuenta sobre ellas. Pero esto es importantísimo. Yo siempre digo que igual de importante es lo que hace el precio como aquello que no consigue hacer. Esta es una de mis grandes afirmaciones y que quiero que se quede ahí en la retícula de todos. Igual de importante es lo que hace el precio como aquello que no consigue hacer, ¿vale? Bajo este prisma podemos confirmar absolutamente todos los eventos de la metodología. De hecho, deberíamos hacerlo así. Entonces, pensad, ¿qué tenemos aquí? ¿Esto qué puede ser? Además, con este comportamiento, esta rotación tan violenta, con esta vela bajista que envuelve prácticamente completamente a la alcista. ¿Qué tenemos ahí? Hostia, lo que tenemos es un potencial upthrust. ¿Cómo confirmamos el potencial upthrust? La manera de confirmar este evento es ver si tiene continuidad o no. Al igual que en el potencial sprint o shakeout vimos que tenía continuidad porque tuvo la capacidad de enviar el precio a la siguiente zona de liquidez, ¿qué ha pasado con este potencial upthrust? Que no ha tenido la capacidad de enviar el precio abajo. No ha tenido la capacidad de enviar el precio a la parte baja de lo que se podría considerar esa estructura, o alcanzar la siguiente gran zona de liquidez que hubiera sido el mínimo que dejó este shakeout. No ha tenido la capacidad. Esto es muy importante, de verdad. Igual de importante es lo que hace el precio como aquello que no consigue hacer. Aquí, ¿qué es lo que no consigue hacer? No consigue enviar el precio abajo. Y por tanto, ¿eso qué nos denota? Nos denota fortaleza. Mucha fortaleza, de hecho. Fortaleza de fondo. Eso, unido a todo lo demás que estamos viendo, de verdad nos pone el sentido en una única dirección. Y esto lo tienes escribiendo en esta temporalidad. En este caso es 30 segundos, pero esto ya sabemos que el mercado es fractal y aparece en todo tipo de temporalidades y de activos. Te tienes que dar cuenta de esto, de qué es capaz de hacer el precio y qué no consigue hacer. Potencial upthrust, pero no envía el precio abajo. Entonces, eso puede quedar como un fallo estructural de fortaleza en este caso. Es un input muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo evidencias que el precio no continúa cayendo? Fijaos, análisis vela a vela. Fijaos las mechas que nos dejan por debajo de estas velas.
Fijaos que sigue teniendo momentum alcista. Fijaos en ese comportamiento, que no tiene continuidad. Tras un upthrust, lo que queremos es que el mercado continúe automáticamente, de manera casi continua. Y aquí lo que hace es que enseguida desarrolla ese comportamiento que podría ser el giro bajista y a continuación comienza en la dirección opuesta. Y además comienza sin volumen. Eso no nos gusta. Eso no nos gusta. Estas velas tendrían que haber sido bajistas y con un aumento del volumen. Vale, que no me quiero meter ahí en el detalle del volumen, pero a nivel general me parece más interesante que te quedes con el concepto de igual de importante lo que hace el precio como aquello que no consigue hacer. Y este es un ejemplo muy claro de sí conseguir confirmar esto como sprint por el movimiento alcista y no conseguir confirmar esto como upthrust por la nulidad del movimiento bajista. Insisto en esto, pero es que me parece casi el punto más importante del vídeo. Además de eso, el punto número 7, muy interesante también. Para mí, sobre todo en el corto plazo, le puedo dar cierta fortaleza para confirmar una mayor calidad a mi operativa, es la migración del BIPOC. Los BIPOC generalmente, cuando migran de un sitio a otro, anteceden a un movimiento impulsivo. En ese momento no podemos saber hacia qué lado sucederá ese movimiento impulsivo. Aquí, por ejemplo, tenemos dos ejemplos. Lo que es en el gatillo de entrada, vemos que el BIPOC, el nivel de volumen más operado hasta ese momento se encontraba en ese nivel de precio, se migra hacia esa zona superior y prácticamente de forma automática el mercado desencadena ese movimiento impulsivo que rompe definitivamente la estructura. Pero antes de eso también tenemos otra migración del BIPOC. El BIPOC se encontraba en ese punto, pasa a ese nuevo punto y desarrolla ese movimiento impulsivo. Entonces, sin ser el input más importante dentro de mi caja de herramientas, dentro de mi checklist operativo, me gusta tenerlo a favor. Es igual de lo que he dicho del VWAP. Hombre, a no ser que el VWAP semanal me lo encuentre por aquí o me esté mareando dentro, pues no lo voy a tener en cuenta. Pero si lo tengo a favor, es un input que, oye, me gusta tenerlo en cuenta para valorar con un poquito más de confianza la oportunidad en sí. Entonces, este input, sobre todo en operativa, insisto, intradiaria, me parece muy interesante si lo tenemos a favor, si lo tenemos en cuenta. Sobre todo si sucede en este contexto en el que estás buscando la entrada inminente. Migración del BIPOC en justo la aparición del gatillo de entrada es una combinación muy buena, ¿vale? Entonces, venga, otro input más. Y el último, dentro de lo que es el análisis de este gráfico de precio-volumen, puede ser en sí la propia representación del gatillo, la propia representación de la última señal para entrar, que nos deja una vela alcista mayor que las previas, con un rango mayor, con un cierre en el tercio superior, con un volumen mayor que el visto previamente. Nos hace evidenciar que por algún motivo sobre esa vela hay cierta iniciativa compradora, cierta participación en largo y que encima, si además tiene continuidad esa señal, pues mucha mayor confianza. Estos son los 8 inputs que bajo análisis precio-volumen como mínimo deberíamos haber identificado. También tenemos por ahí la rotura de la dinámica bajista, ¿vale? Como el precio rompe y abandona ese comportamiento bajista del precio. Pero sobre todo esto, el volumen, el contexto tanto del largo como del corto plazo, lo que consigue hacer el precio y lo que no, que tenemos el sprint o shakeout más test, que tenemos la vela a Sosbar, o sea, son cosas que de verdad eso, aunque lleves poco tiempo formándote en lo que es el método Wyckoff, deberías identificarlo seguro, ¿vale? Deberías identificarlo seguro. Además de eso, fijaos, yo comentaba en el Discord, hay otro input que evidentemente sé que os va a ser muy difícil que lo saquéis, no lo saco nadie, y que a mí me gusta también tener en cuenta, tiene que ver con los horarios, con el horario electrónico Globes o con el horario regular basado en lo que es el horario de la bolsa normal. Si miramos el horario de la bolsa normal, el horario de apertura americano, sin el Globes, sin overnight, veíamos un gran gap. No tengo estudios acerca de qué probabilidad hay en que se rellenen esos gaps, pero visualmente, si echas la vista atrás, vamos a ver que la gran mayoría de estos gaps al final se cubren y muchos de ellos en el mismo día. ¿Ves que el mercado abre con un gran gap, está construyendo potenciales reacumulaciones? Hostia, pues es otro input para mí interesante a valorar, tener en cuenta, que me va a apoyar mucho más en la decisión de querer comprar ahí. Es otro input que va a sumar, no resta, es un input que va a sumar. Porque si veo que hay un gran gap, sé que los gaps generalmente se rellenan, sé que este tipo de gaps generalmente se rellenan en la siguiente sesión y estoy viendo el contexto a favor de todo ello, operación para mí de alta calidad. Además, coincidía toda esta zona, que es justo donde tomé el TP, porque había el nodo de mayor volumen de toda la estructura, esa que hemos visto anteriormente de 5 minutos, pasaba justo por ahí. Y fue por ahí que tomamos el TP. Es otro input que, vale, que no se incide sobre eso, que es un poco más de conocimiento del mercado, no tiene mucho que ver con la metodología, pero bueno, a partir de ahora, como ya estás viendo, te sugiero que lo tengas en cuenta. Te sugiero que, ¿por qué no lo tengas en cuenta? Porque puede dejarte operaciones de mayor calidad, simplemente teniendo en cuenta este concepto. La apertura del horario de trading regular
versus la operativa del horario de trading electrónico, que es el Regular. Por último, también adjuntaba un gráfico de order flow, y aquí hubo un participante que tenía conocimientos dentro de la comunidad sobre esto, y sí que puedo identificar algunos de los inputs que yo visualmente había identificado, y comentábamos que evidentemente tenemos una rotación en el delta, tenemos un delta, esto es un gráfico de un minuto, aunque la operativa fue tomada en gráfico de 30 segundos, para ver un poco la imagen un poquito más general sobre la situación, vemos evidentemente esa rotación en el delta, que pasamos de un delta negativo a un delta positivo, como punto número 1. Él identificaba también la subasta acabada, que veíamos aquí abajo, la subasta acabada, ¿vale? Esto lo veremos, insisto, en el taller de lectura Wyckoff 2.0, todos estos comportamientos, estas acciones clave, estos inputs, lo veremos en el taller de lectura Wyckoff 2.0. Para mí relevante, insisto, rotación en el delta, secado, subasta acabada, secado, subasta acabada, me da exactamente igual. ¿Cuál es este comportamiento? Es un comportamiento donde el precio abandona, se mete en una zona de negociación y la abandona dejando muy poco volumen y además dejando un volumen en escalera. Se observa como cada vez hay un menor interés a seguir empujando el precio abajo, ¿vale? Esto es sinónimo de falta de interés. Falta de interés de empujar el precio en esa dirección. Es un input a favor del giro alcista. Lo veremos en el taller de lectura. Por otro lado, qué curioso que vemos que estos dos comportamientos, tanto este como este, que llevan aparejado mucho volumen, como vemos ahí, un volumen prácticamente similar, aquí vemos un secado y aquí vemos mucho interés. Este fue uno de los inputs que no se pudieron sacar. Al igual que aquí tenemos una subasta acabada, porque entendemos que el mercado ha recorrido distancia en esa dirección y ha encontrado cada vez menos operadores dispuestos a negociar, aquí vemos totalmente lo opuesto. Lo que vemos en este punto es que hay interés a negociar. Fijaos, estos clusters, fijaos, esos desequilibrios entre ask y bid. Esto lo que nos denota es interés. Interés por subir. Interés. Esta es una huella que, sin ser yo el mayor defensor del order flow, como ya veremos en el taller y como ya muchos me conocéis, hombre, te da algunos tips interesantes. A mí lo que me parece como uso incorrecto es querer analizar el order flow en cada uno de los movimientos, en cada uno de los niveles, cada una de las huellas. Eso es una locura y no tiene ningún sentido. Pero te puede dar tips interesantes dentro del encaje de lo que es la búsqueda de una oportunidad. Dentro de ese encaje, me parece que estructuralmente se puede valorar, ¿vale? Entonces, al igual que aquí identificamos falta de interés a caer, aquí identificamos interés a subir. El gatillo de entrada, creo recordar que se da por este punto, ¿vale? Si no es entre esas dos velas, es entre estas dos velas, pero se da por ahí. Este, de hecho, es el upthrust que no tiene continuidad. Este es el shakeout que tiene continuidad y este es el upthrust que no tiene continuidad. Pero qué interesante que vemos interés ahí. En el shakeout vemos que no hay interés a seguir cayendo, no hay interés a seguir empujando el precio abajo, y aquí sí que vemos interés. Hostia, esto es como un nodo de alto volumen. Imaginaos en términos de volume profile que tenemos un nodo de volumen. ¿Cómo actúan los nodos de volumen? Actúan atrayendo al precio. ¿Por qué? Porque ahí se ha generado interés. El mercado tiene interés por cotizar en estos precios. Entonces es altamente probable que vuelvan a ver si realmente sigue estando ese interés vigente. Por eso esta es una huella también importante e interesante a tener en cuenta. Si miramos a la izquierda y vemos subasta acabada por abajo y no acabada por arriba, insisto, es altamente probable que el mercado se vaya. Subasta inacabada, la subasta acabada, la rotación en el delta, y ya en la más microestructura yo sí que veía que seguía habiendo potenciales absorciones o posicionamiento pasivo en el lado largo y agresión también, iniciativa compradora en el lado largo. Veíamos que el movimiento que estaba desplazando arriba seguía siendo acompañado con un posicionamiento pasivo, como podemos evidenciar con esos desequilibrios en el bid, a favor del bid, y con además posicionamiento agresivo, como podemos identificar con aquí tenemos un clúster, aquí tenemos desequilibrios alcistas, aquí tenemos desequilibrios a favor del ask, ¿vale? Hasta que finalmente el mercado desarrolla en un movimiento. Entonces, insisto, no soy el mayor defensor de order flow, no me parece la herramienta definitiva, me parece que nos puede dar algún input interesante en momentos muy específicos, es lo que veremos y lo que trataré de divulgar en el taller de lectura de Wyckoff 2.0 que ya hemos empezado la semana pasada. Hoy es domingo el 13 de octubre, mañana lunes 14 tenemos la segunda sesión. Te recomiendo que sobre todo si eres un operador intermedio o avanzado, que ya conoces los principios de la metodología, que quieres aprender temas de volume profile, temas de order flow, tema de delta, cómo identificar esos desequilibrios, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece el recurso más interesante con el que te puedes encontrar, sinceramente. Tienes distintas opciones de pago a plazo. Sobre todo, me parece lo más práctico y operativo es el uso del delta, como podemos identificar absorciones e iniciativas.
Si quieres marear mucho, pues puedes abordar con mayor profundidad el tema de order flow. Veremos cómo yo sí recomiendo su uso y cómo no lo recomiendo. Y bueno, pues un poco el punto era ese, valorar esa entrada, qué inputs vía acción del precio y volumen deberíamos haber identificado. Me quedo un poco raro porque no todo el mundo, o entre todos no tuvimos la capacidad de sacarlo. Puede que algo se esté haciendo mal. Y también promocionar el tema del taller, que insisto, operadores avanzados me parece que es una herramienta muy buena, muy interesante. Yo la implemento sobre todo en intradía. Para operadores de más largo plazo puede que no te aporte tanta ventaja, pero para operaciones intradiarias definitivamente sí que ese equilibrio me gusta identificarlo de manera lo más completa posible, tanto en Delta como Order Flow como en este caso Volume Profile. Y son cosas que veremos, insisto, en este taller, así que te animo a que valores el acceso. Espero que te haya parecido interesante el vídeo. Si es así, pues dale like, comparte, suscríbete al canal si no lo estás y nos vemos en los siguientes, ¿vale? Un abrazo a todos.